Gloria a Dios. Dios es bueno, amén. ¿Cuántos pueden ahí donde están levantar sus manos en esta mañana y decir: Dios es bueno? Padre, en esta mañana, en el nombre de Jesús, nos presentamos ante ti, Señor, primero dándote toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y la adoración a ti. Porque nadie, Señor, merece gloria más que tú, oh Dios. Hoy, Señor, presentamos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, para que seas tú, Señor, a través de tu palabra, trayendo, Señor, convicción a nuestra vida, de cuál sea la buena voluntad santa y perfecta que tú tienes para cada uno de nosotros. Bendice, Señor, a cada familia aquí representada, a cada hogar, Señor, aquí representado. Que tu bendición, Señor, sea sobre cada uno de ellos. Y que sobre todo, Señor, tu palabra sea logrando el propósito para la cual tú la enviaste. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Voy a pedirle que abra su Biblia ya en el libro de Romanos. El libro de Romanos. Y vamos a abrirlo en el capítulo 8. Libro de Romanos, capítulo 8. Quizás sea una palabra muy conocida por usted. Quizás la hemos leído muchas veces. Y quizás hemos sacado enseñanzas, diversas enseñanzas de esta palabra. Pero lo hermoso de la palabra de Dios es que siempre trae algo nuevo a nuestra vida. Siempre nos habla de formas distintas y de formas diferentes. Y hoy en esta mañana yo he titulado este tema que quiero compartir con ustedes. Lo he titulado de la siguiente manera: morir para vivir. Vuelva a ver al que está a su lado por un momento, vuélvalo a ver y dígale: es necesario morir para vivir. Y suena contradictorio, ¿verdad? Cualquiera diría: bueno, ¿cómo tengo que morirme para vivir? Bueno, lo vamos a ver a la luz de la palabra. ¿Por qué es necesario morir para vivir? Y vamos a leer a partir del verso 28. Romanos 8:28 dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también a estos también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Vamos a llegar hasta ahí por un momento y vamos a desglosar esta palabra. Yo quiero que hoy usted y yo aprendamos. Que hoy usted y yo nos llevemos una lección práctica para nuestra vida a través de este corto mensaje. A través de estos cortos versículos que hemos leído. Y vamos a ubicarnos nuevamente en el verso 29. Dice el verso 29: porque a los que conoció. ¿A los qué? A los que conoció, también los predestinó. Ahora, yo pregunto, y es la pregunta que tenemos que hacernos siempre que leemos la palabra para adquirir la enseñanza: ¿por qué dice a los que conoció? ¿Por qué cree usted que dice a los que conoció? A los que antes conoció. ¿Por qué cree usted? ¿Hay alguien que me pueda dar la respuesta en esta mañana? ¿Por qué cree usted que ahí dice a los que antes conoció? A ver, ¿algún valiente? Porque vino. Ok, ¿alguna otra respuesta? Morimos para vivir. Muy bien, vamos a analizar bien por qué aquí dice porque a los que antes conoció. Primero que nada, Dios es todopoderoso. Dios es omnisciente,
omnipresente y omnipotente. Ahora, en el poder de Dios, Dios trasciende los tiempos. ¿Sabes que cuando dice aquí a los que antes conoció, se está refiriendo al hecho de que antes de que usted y yo naciéramos, ya Dios nos conocía? Antes de que usted fuera fecundado o fecundada en el vientre de su madre, ya Dios te conocía. Ya Dios sabía quién eras. Ya Dios sabía el día y la hora en que tú ibas a nacer. Por eso dice a los que antes conoció. Porque Dios te conoció antes de que nacieras. Antes de que nosotros nos viéramos en este hermoso estuche, ¿verdad?, que tenemos. Antes de que nos viéramos en este hermoso cuerpo que Dios nos dio, ya Él nos conocía. Entonces, cuando dice a los que antes conoció, es porque antes de que usted naciera, ya Dios conocía, ya Dios sabía quién era usted. Y usted y yo tenemos que entender entonces que no es casualidad que usted y yo estemos aquí, número uno. Porque Él ya desde antes te conoció. No es casualidad que usted esté aquí. Usted no es casualidad de una relación entre mamá y papá, no. Usted no es una casualidad de una relación íntima que tuvieron nuestros padres, no. Ya Dios había establecido que usted estuviera en este lugar. Porque Dios es el creador y el dador de la vida. Y la vida y la muerte dice que está en el poder de Dios, en las manos de Dios. Entonces, antes de que usted y yo naciéramos, ya Dios nos conocía. Sin importar cuál sea la condición en que usted haya nacido, ya Dios te había predestinado. Porque vea lo que dice: a los que antes conoció, también los predestinó. Otra pregunta, la palabra es para hacernos preguntas. Otra pregunta: ¿qué significa predestinar? A ver, algún valiente que me diga qué significa predestinar. Predisponer algo. Muy bien, vamos a ir, por ahí anda el asunto y está bien la respuesta. Marcar algo a futuro o predisponer algo, algo que va a acontecer. Pero para que vean cómo Dios todo lo tiene planeado, y para Dios no hay nada oculto ni nada que se le escape, Dios todo lo tiene en orden. El salmista, cuando escribió allá en el Salmo 139, en el verso 16, ¿qué decía el salmista? Decía: mi embrión vieron tus ojos. ¿Qué decía? Mi embrión vieron tus ojos. Y oiga lo que dice ese salmo. Dice: y en tu libro, oiga, qué bonito, pastor. Dice: y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron, ¿cuándo? Luego. Ahí está la predestinación. Primero, ya Dios sabía quién era David. Y ya Dios había predestinado para este salmista todo lo que le iba a acontecer, porque dice: todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Entonces, vean qué importante lo que es la predestinación. Si Dios te conoció desde antes que nacieras, según este versículo, dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó. Si Dios te conocía desde antes que nacieras, Dios también te predestinó. Ahora bien, ¿qué es predestinar? En lo natural, hablando, pastor, en el ámbito natural, predestinar en lo natural es igual a establecer planes a largo plazo. Eso es predestinar, establecer planes a largo plazo. Por ejemplo, yo puedo decir tal vez algo que yo voy a predestinar. Y ojo aquí, para que entendamos también cómo tiene que conectarse también o alinearse nuestra vida con los planes de Dios. Yo puedo decir en esta mañana: cuando yo me pensione, si Dios me lo permite, voy a comprar un terreno allá en la montaña y me voy a ir a vivir allá. Ok, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy predestinando. Quién sabe, para que mi esposa me quiera acompañar, porque no le gusta la montaña. Pero yo estoy predestinando ahí. Yo puedo decir que cuando yo me pensione, yo voy a ir a comprar un terreno allá en la montaña y me voy a ir a vivir allá. Ahí estoy predestinando. Eso es en el ámbito natural. Pero yo tengo que decir también, si Dios lo permite. ¿Por qué? Porque en los planes de Dios puede que
no estén mis planes. A veces nuestros planes no son los planes de Dios y nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Entonces tenemos que entender también que todo lo que nosotros predestinemos, tenemos que presentarlo delante de Dios y decirle al Señor: Señor, si está en tu santa y perfecta voluntad. Amén. Ahora bien, ahí dice a los que predestinó. Entonces, llevándolo al ámbito espiritual, predestinar para usted y para mí significa, o tiene un significado de que Él nos eligió antes de que naciéramos. ¿Para qué? Para que por medio de su gracia, usted y yo fuéramos glorificados. Oiga esto, escuche lo que le estoy diciendo, y esto está en la palabra. Entonces, predestinar, llevándolo al ámbito espiritual, significa destinar y elegir desde antes de nacer a quienes por medio de la gracia han de lograr la gloria. Han de lograr la gloria. Entonces, dice ahí en el verso 29, vamos a leerlo de nuevo: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora el 30 dice: y a los que predestinó, a estos también llamó. Si están siguiéndome ahí en la lectura, ¿qué dice? A los que predestinó, a estos también llamó. Entonces vea qué importante, la predestinación también tiene un llamado. Dios te predestinó, pero también hay un llamado de parte de Dios en esa predestinación que Él hizo para tu vida, para mi vida. Y en la predestinación ocurre algo interesante. Hay dos puertas, pastor, en la predestinación hay dos puertas, hay dos caminos. Hay una estrecha y hay una ancha, ¿cierto? Así lo dice allá en Mateo capítulo 7, versos 13 y 14. Por eso dice: entrad por la puerta estrecha, ¿verdad? Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces vea que en la predestinación nos vamos a encontrar dos caminos. Y ahí es donde viene la elección. Ahí es donde viene la libre elección. Hay dos caminos. Dios nos hace un llamado, pero en ese llamado nos vamos a encontrar dos puertas. Y entre esas dos puertas es en las que el mundo se debate. Entre esas dos puertas es en las que usted y yo nos debatimos muchas veces. Cuando nosotros tomamos la decisión de seguir a Cristo, a mí me costó mucho. Yo no sé si a usted le fue fácil, pero a mí me costó mucho. A mí me costó mucho porque yo iba libremente corriendo como una gacela por ese camino ancho y espacioso, haciendo todo lo que yo quería, haciendo todo lo que me daba la gana, haciendo todo a mi manera y no a la manera de Dios. Entonces a mí me costó mucho cuando vengo a Cristo y el Señor me dice: bueno, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y digo yo: wow, negarme a mí mismo, negarme a mis deseos, negarme a lo que me gusta, negarme a lo que yo quiero. Qué difícil. Saben, me costó bastante, pero tuve que tomar la decisión, porque me di cuenta que en la predestinación de parte de Dios habían dos caminos que Él había trazado, y Él me dice: Juan Carlos, ¿cuál eliges? Y ahí es donde muchos deciden o toman malas decisiones y se van por el camino ancho. Por eso dice: a los que antes conoció también los predestinó. Pero también dice: a los que predestinó también los llamó. ¿Y cómo nos llama el Señor? Pregunto en esta mañana, ¿cómo nos llama el Señor? Si Él nos dio esos dos caminos, significa también que hay un libre albedrío. ¿Qué significa albedrío? ¿Qué significa la palabra albedrío? Saber qué es bueno y saber qué es malo. Albedrío. Albedrío tiene que ver con elección. ¿Qué elige usted? ¿Qué elijo yo? Ahí es donde viene el libre albedrío. Y ahí es donde hablamos de albedrío. Y albedrío en el diccionario lo dice que es la habilidad y el poder de decidir libremente y actuar voluntariamente.
Entonces, libre albedrío es decidir voluntariamente y actuar libremente, de acuerdo a lo que yo quiero hacer. Ahí es donde Dios, en la predestinación, nos da a nosotros la responsabilidad de elegir. Dios te da a ti la responsabilidad de elegir. ¿Por qué? Porque Dios no te va a meter obligado al reino. Dios no te va a llevar arrastrado, jalado del pelo al reino. Dios te pone dos caminos y te dice cuál eliges. ¿Por cuál quieres caminar? ¿Por cuál te quieres decidir? ¿Cuál es el camino que quieres seguir de aquí en adelante? Esa es la forma en que Dios nos muestra el libre albedrío. Es algo voluntario, es algo donde no estamos obligados. Por eso dice allá en Deuteronomio capítulo 30, verso 14 y 15, porque muy cerca de ti está la palabra. ¿Cuántos tienen la palabra ahí en la mano? ¿Cuántos trajeron la Biblia? A ver, levántela. Levanta esa Biblia, amén. Levanta esa Biblia. ¿Sabe por qué? Porque Dios dice, muy cerca de ti está la palabra. Pero no solamente está ahí, dice, en tu boca y en tu corazón. ¿A dónde tiene que estar la palabra? En mi boca y en mi corazón. ¿Y para qué tiene que estar en mi boca y en mi corazón? ¿Qué dice ese versículo? Para que lo cumplas. Para que lo cumplas, porque qué bonito es tener la Biblia, qué bonito es tener la palabra, qué bonito es conocerla incluso, pero ¿a dónde está la parte difícil? En cumplirla. Por eso dice, muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Para qué? Para que la cumplas. Deuteronomio capítulo 30, verso 14 y 15, para que lo apunten ahí y después se hagan un estudio de eso. Y el verso 15 dice, yo he puesto delante de ti, oiga lo que dice el verso 15, yo he puesto, ¿quién lo puso? Dios. Dios dice, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. ¿Y qué es lo que decidimos nosotros? ¿Qué es lo que ha decidido usted en esta mañana al estar en este lugar? Usted ha decidido el mejor camino. Usted ha tomado el camino correcto. Y mientras usted se mantenga en este camino, usted va por el camino correcto y usted está aceptando la predestinación de parte de Dios para su salvación. Porque es usted el que decide. Nadie puede decidir por usted. Aquí pueden venir profetas, pastores, evangelistas, maestros y pueden decirle a usted la palabra todos los días, que si usted no decide, usted sigue por el camino equivocado. Es una decisión personal. Ni siquiera podemos arrastrar o jalar a nuestros amigos, a nuestra familia. Lo que tenemos que hacer es enseñarles la palabra de Dios y decirles lo que dice la palabra de Dios. Y dice, ese versículo me encanta y me llama la atención porque dice, a los que predestinó, a estos también llamó. A estos también llamó. ¿Sabes? Dios es tan lindo, es tan amoroso, que Dios no excluye a nadie. Dios no deja a nadie por fuera. Dios pensó en usted y pensó en aquel borracho y pensó en aquel indigente y pensó en aquella prostituta y pensó en aquel homosexual y pensó en todas aquellas personas que están hoy quizás hundidas en el pecado. Él pensó en todos. Él no excluye a nadie. Los que excluimos muchas veces somos nosotros. Los que excluimos muchas veces es la sociedad. La sociedad te va a aceptar de acuerdo a tu estatus. La sociedad te va a aceptar de acuerdo a quién eres. Pero Dios no excluye a nadie. Dios está llamando porque dice, a los que predestinó, a estos también llamó. A estos también llamó. Yo no sé si usted recuerda aquel día cuando Dios te llamó, pero a mí un día me llamó. A mí un día me llamó. Yo iba caminando allá por el barrio de Purral, Los Cuadros, ¿verdad? Cuando vivía ahí. Iba caminando ahí yo con unos tragos en mi mente, ¿verdad? Con unas birrillas, como decíamos antes. En la mente ahí andaba yo, ¿verdad? Y yo iba para una fiesta. Iba para una fiesta que me habían invitado y eran como las 8 de la noche. Y yo iba para arriba caminando.
Y por allá empiezo a escuchar como un sonido. Y hay una campaña en una plaza ahí en los cuadros de Purral. Y yo voy pasando por ahí. 5 minutos bastaron para que Dios me llamara. Ni siquiera fue en una iglesia. Ni siquiera fue en un altar. Ni siquiera fue allá, ¿verdad? En un estadio, en una gran campaña. No, no. Es que Dios no está limitado ni a los espacios ni a los lugares para llamarte. Dios lo único que quiere es que tú escuches. Por eso dice, a los que predestinó, a estos también llamó. Basta solamente escuchar. ¿Sabe? Yo iba pasando por ahí y este hombre en cuestión de 5 minutos dijo cosas que yo necesitaba escuchar. Y cuando yo llegué a esa fiesta, después de que yo escuché en ese lapso de 5 minutos lo que ese hombre dijo, porque me estaba hablando a mí, yo no sé cómo me conocía, yo no sé a dónde escuchó hablar de mí, yo no sé cómo él sabía lo que yo andaba haciendo y lo que iba a ir a hacer, porque hasta me dijo lo que iba a ir a hacer. Todavía me acuerdo cuando él me dice, ¿y eso que vas a ir a hacer? No va a llenar tu vacío, no va a llenar tu corazón, vas a seguir con ese vacío en tu vida. Y así lo decía ese hombre, y sabes, y yo escuchaba aquello y yo decía, pero ¿cómo este hombre sabe que yo voy para ese lugar? Y sabes, esa noche, gracias. Esa noche después de esa fiesta, incluso estando ahí, esa palabra daba vueltas en mi corazón. Y yo recuerdo que llegué como a las 2 de la mañana a mi casa, como a las 2:30 de la mañana a mi casa, muy borracho. Pero esa palabra no dejaba de dar vueltas en mi corazón. Yo entré a mi cuarto y no soporté, tuve que doblar mis rodillas delante de Dios. Y así como estaba, yo lo acepté en mi corazón. Porque ese hombre, aunque usted no lo crea, en ese lapso de 5 minutos, hasta una oración de fe hizo y me decía así al oído: cuando estés en tu casa, decía, cuando estés en tu casa, haz esta oración de fe. Y él ni me estaba viendo porque la campaña estaba por allá. Y yo llegué a mi casa, doblé mis rodillas, hice la oración de fe. Y sabes, en ese mismo instante, todo lo que yo llevaba se me bajó. Se me bajó. Y al otro día no pude resistir. Tuve que ir y buscar una iglesia y empezar a escuchar la palabra de Dios. Y ahí entendí que realmente la oportunidad es para todos. Porque a los que antes predestinó, a estos también llamó. ¿Sabes? Dios te llamó, Dios te eligió, Dios te escogió, aunque te digan lo contrario. Dios te escogió desde que estabas en el vientre de tu madre. Pero esto no termina ahí, porque dice, también a los que llamó, dice, a estos también justificó. ¿Qué hizo? Justificó. Ahora bien, ¿qué significa justificar? ¿Qué significa justificar? Justificar significa declarar justo a una persona aunque haya cometido un delito. Eso es justificar. Justificar es que aunque yo me equivoqué, aunque yo andaba haciendo lo malo, aunque yo andaba perdido, aunque yo no estaba haciendo lo correcto delante de Dios, cuando yo vine delante de Él, cuando Él me llamó, porque dice la palabra de Dios allá en el libro de Apocalipsis capítulo 3 verso 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Sabes? Cuando Él me llamó y yo abrí la puerta de mi corazón, ¿qué hizo Él? Él entró a mi vida. Él entró a mi vida. Pero no solamente eso sucedió. Él entró a mi vida y también dice la palabra de Dios allá en Juan capítulo 3 verso 16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A quién amó? Al mundo. No dice a la tercera parte del mundo, ¿verdad, pastor? No dice a algunos que están en el mundo. Dice, amó al mundo, a todos. Por eso dice
Mas a todos, dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Todo aquel que en Él cree no se pierda. La oportunidad está para todos. Por eso es que usted y yo hoy estamos aquí. Porque recibimos la oportunidad de parte de Dios para venir a Él. Él nos llamó, Él nos eligió. Pero sabes, Él no solamente nos llamó y nos eligió, Él nos justificó. Por eso dice ahí en Romanos, a los que llamó, a estos también los justificó. O sea, los declaró justos delante de Dios. Los declaró justos delante de Dios. Dice la palabra de Dios allá en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Al que no conoció pecado, por usted y por mí, se hizo pecado. ¿Para qué? Dice, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Y allá en Romanos 5:1 también dice, justificados pues por la fe, tenemos ¿qué? Paz para con Dios. Entonces es la justificación la que nos lleva a nosotros a poder tener esa paz con Dios, a poder venir delante de Él y gozarnos y alegrarnos y poder decir, Señor, gracias. Y por eso esta palabra, si usted lee el título de Romanos 8:28, dice más que vencedores. ¿Y por qué cree usted que dice más que vencedores? ¿Por qué lo cree? ¿Sabes por qué? Porque usted y yo, aunque el enemigo quiera, aunque el mundo quiera, aunque quizá las personas que nos rodean quieran verte vencido, cuando usted está en Cristo, usted es más que vencedor. Amén. Usted es más que vencedor. Amén. Usted es más que vencedor. Pero para esto, hermanos, tuvimos que tomar una decisión. Para poder ser justificados, tuvimos que tomar una decisión. Amén. Una decisión. Y esa decisión es la que dice allá en Proverbios 28:13. ¿Qué dice Proverbios 28:13? El que encubre sus pecados no prosperará. Si yo ese día, en esa noche que el Señor me hizo ese llamado, yo hubiera decidido seguir cargando con aquel pecado y hubiera decidido seguir haciendo lo que venía haciendo, quizás yo hubiera seguido en ese camino ancho, ese camino espacioso. Pero sabes, el que encubre sus pecados, dice su palabra, no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Entonces es necesario apartarnos, no solamente confesarlos, sino también apartarnos. Hay que salir del pecado, hay que huir del pecado, hay que alejarnos del pecado, hay que rechazar el pecado. ¿Sabes? El mundo hoy en día está entrando en un tiempo donde a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo, donde todo lo justifican, donde todo lo que hacen es bueno y es legal, porque ahora hasta las leyes han sido cambiadas, han sido transformadas para que todos puedan hacer libremente lo que quieren hacer. Y nosotros tenemos que tener ese cuidado. Tenemos que entender que el mundo no puede entrar a nuestra vida, el mundo no puede entrar a nuestra casa, el mundo no puede entrar a la iglesia. Tenemos que apartarnos del mundo. No solamente confesarlo, sino que apartarnos también. Dice también ese versículo, vea que ese versículo tiene una enseñanza tan linda. Dice, a los que justificó, a estos también glorificó. Y ahora sí, pregunto, ¿qué es glorificar? ¿Qué es glorificar? Si dice que a los que justificó, a estos también glorificó, ¿qué significa eso? ¿Qué significado tiene eso en nuestra vida? ¿Sabes? Cuando aquí dice que a estos también glorificó, en el diccionario la palabra glorificó significa hacer glorioso a algo o a alguien que no lo era. Usted y yo en este cuerpo no tenemos nada de gloria, solo la gloria de Dios que va con nosotros, pero este cuerpo como tal no tiene nada de gloria. Este cuerpo se lo van a comer los gusanos, ¿cierto? Cuando usted y yo partamos de este lugar, cuando usted y yo morimos, este cuerpo se deshace. Este cuerpo vuelve a la tierra, vuelve al polvo, como dice su palabra, vuelve a ser polvo nuevamente. Pero aquí habla
de que a los que justificó también glorificó. ¿Y qué significa esto? Significa que cuando usted muera, cuando yo muera, nuestros cuerpos serán transformados. Serán transformados a tal forma de que no vamos a envejecer como ahorita, ¿verdad? La palabra de Dios dice que ciertamente nuestros cuerpos, conforme pasa el tiempo, se van envejeciendo, se van deteriorando, pero dice también la palabra de Dios que internamente nuestro espíritu se rejuvenece de día en día. ¿Sabe por qué? Porque entre más cerca usted y yo estamos de la muerte, más cerca estamos de tener un cuerpo glorificado. Amén. Más cerca estamos de recibir ese cuerpo glorificado, porque la justificación es precisamente para eso, para que usted y yo recibamos también en un futuro, no muy lejano, ¿verdad? Para algunos, quizás para otros más, pero no se acomode mucho, hermano, hermana, no se acomode mucho. No, preparémonos, estemos listos, preparados, ¿sabes? Ahora veníamos para la iglesia y nos topamos con una obra fúnebre ahí que iban. Y eso venía a mi mente y a mi corazón. Yo decía, eso es la vida. La vida es un suspiro, la vida es una flor, la vida es algo pasajero, ¿sabes? Hoy somos niños, de repente somos jóvenes y cuando nos damos cuenta ya estamos peinando canas. Y de repente la vida se va. Pero la pregunta que yo te hago a ti en esta mañana y a todos aquellos que nos escuchan, la pregunta que yo les hago es, ¿cómo está tu vida delante de Dios? ¿Cómo estás caminando delante de Dios? ¿Estás listo? ¿Estás preparado? Si el Señor te llama hoy a su presencia, ya has sido justificado. Entonces, si hoy en este momento usted muere, ¿sabe qué? Usted ya pasa a ser o a recibir ese cuerpo glorificado. Porque dice la palabra de Dios que cuando Cristo venga, a la final trompeta, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros, dice, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos levantados juntamente con Él en las nubes para recibir al Señor. Y para eso tiene que haber una transformación. Recibiremos un cuerpo glorificado. Y dice la palabra de Dios que usted y yo, allá donde vamos a ir, no va a haber más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. No va a haber enfermedad. No va a haber nada de eso que hoy nos atormenta. No vamos a necesitar los gimnasios, no vamos a necesitar las estéticas, no vamos a necesitar los salones de belleza, no vamos a necesitar nada de eso. Porque estaremos con Él eternamente y para siempre, y con un cuerpo transformado, glorificado, un cuerpo que no se envanece, que no se envejece. Amén. Esa es la gloriosa esperanza que usted y yo tenemos. Por eso lo dice la palabra de Dios en Filipenses 3:21, dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Oiga lo que dice. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Recibiremos un cuerpo glorificado. Y dice, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Todas las cosas Él las puede sujetar. Entonces, iglesia, aquí hay un combo maravilloso que yo quiero que usted se lleve en esta mañana de esta palabra. Este combo, agárrelo, léalo, hágalo suyo, porque realmente aquí está el proceso del plan de Dios para su vida y para todo aquel que quiera ser salvo. Aquí está el proceso. Primero, ¿qué hizo Dios? Dios te conoció antes de que nacieras. Antes de que usted naciera, ya Dios sabía que usted iba a estar aquí sentado en esa sillita. Y no solo eso, Él te predestinó. Él te llamó porque en algún momento Él vino y tocó a tu puerta y te dijo, aquí estoy. Yo estoy a la puerta y llamo. Te llamó, te eligió, te escogió. Te justificó, te declaró justo delante del Padre, como enseñaba ahora el pastor. Por medio de la sangre de Cristo nuestros pecados han sido lavados y hoy estamos justificados delante de Dios. Ya no hay pecado que pueda estorbarnos delante de Dios porque hemos sido justificados. Y esperamos la esperanza, ¿verdad? Esa esperanza gloriosa que con Cristo vamos a recibir,
que es esa eternidad con Él, eternamente y para siempre. Amén. Eternamente y para siempre. Yo quiero contarte una historia así rápidamente. Por eso les decía al principio, el título de este mensaje es Vivir para morir. Porque para poder recibir todo este combo maravilloso que el Señor ha preparado para nuestra vida, tenemos que morir. Porque si no morimos, es imposible recibirlo. Y hay una historia que quiero contar así rápidamente. Y es la historia de un hombre que amaba sobre todas las cosas a Dios. Ese hombre amaba tanto a Dios que él decía: venga lo que venga, pase lo que pase, suceda lo que suceda, nada ni nadie me va a separar de Dios. Y sabes, en una ocasión el rey se dio cuenta que este hombre amaba a Dios y dijo: vamos a ver si es cierto que ama tanto a Dios. Y lo mandó a llamar. Y este rey dijo, cuando estaba enfrente de él, le dijo: si tú no niegas tu fe en Dios, así le dijo primeramente, si tú no niegas o abandonas tu fe en Dios, te voy a desterrar de mi reino, le dijo el rey. Te voy a desterrar de mi reino si no abandonas tu fe en Dios. Pero sabes, este hombre sonriendo volvió a ver al rey y le contestó: Su Majestad, usted puede desterrarme de este lugar, pero de Cristo nunca, porque Él me ha dicho: nunca te dejaré ni te abandonaré. Entonces el rey, enojado, le dice: lo que haré entonces es confiscar tus bienes y quitarte todo lo que tienes. Este hombre volvió a ver nuevamente al rey y sonriendo le dijo al rey: Su Majestad, usted puede quitarme todo cuanto tengo en esta tierra, pero mis tesoros están en el cielo y usted nunca los podrá tocar. Entonces este rey se enfureció más, se sintió todavía más furioso y le dijo al hombre: lo único que me queda es matarte. Y entonces este hombre, sonriendo así con una cara de más alegría, ¿verdad?, al rey lo vuelve a ver y le dice: Señor, hace 40 años que estoy muerto, morí con Cristo y mi vida está escondida con Cristo en Dios. Por tanto, usted no puede tocarla. ¿Sabes? Esta historia, iglesia, se asemeja mucho a la vida de un buen creyente, de un cristiano que va caminando hacia la meta, que, como dice este título, es más que vencedor. Esta historia asemeja a nuestra vida quizás, porque muchos van a ser incitados a abandonar su fe. Escuche lo que le voy a decir. En estos tiempos muchos van a ser incitados a abandonar su fe. Quizás no por un rey que te va a desterrar, pero sabes, quizás por la sociedad que te va a hacer a un lado. Muchos en las universidades hoy en día van a ser tentados a abandonar su fe, porque cuando lleguen a un círculo donde niegan a Cristo, cuando lleguen a un círculo donde dicen que todo lo que dice la palabra de Dios es mentira y se basan en filosofías huecas y se vean ahí que los están arrinconando, muchos terminan abandonando su fe. Y conozco muchos universitarios que hoy en día han abandonado su fe porque no aguantaron la presión del mundo. Muchos abandonarán su fe. Por eso la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe, muchos negarán la fe, muchos le darán la espalda a Dios, porque cuando venga la presión del mundo, sabes, cuando vengan a decirte como le dijeron a este hombre, sabes, si no abandonas tu fe te voy a desterrar. Tengo un amigo que me senté un día a conversar con él y él lloraba porque él aceptó a Cristo en su corazón y él lloraba y él me decía: pero Juan Carlos, no entiendo. Yo acepté a Cristo en mi corazón, pero llego a mi casa y mis padres, así me dijo, mis padres, mis propios padres me dicen que no me aceptan que yo sea cristiano, que si soy cristiano tengo que abandonar mi casa, así le dijeron. Y él me decía: ¿qué puedo hacer?
Ellos me decía este muchacho que los papás le dijeron que si él abandonaba la fe en la que habían crecido toda su vida y en la que habían creído toda su vida, lo iba a echar de su casa. Y sabes, a mí me dolió eso porque él me decía, ¿qué hago? Y él estaba trabajando. Y yo le dije, papá, lo único que puedo decirte es: no abandones tu fe. No abandones tu fe. No abandones tu fe. Y sabes, a ti también te digo, no abandones tu fe. Cuando venga la presión del mundo, cuando venga la presión de tus amigos, de tus familiares, no abandones tu fe. Porque la palabra de Dios dice también allá en el Salmo 27:10 que aunque mi padre y mi madre me dejaren, Jehová con todo me recogerá. Jehová con todo me recogerá. Él no te dejará ni te abandonará. Él siempre estará contigo, aunque tu esposo te dé la espalda, aunque tus hijos te den la espalda, aunque tus padres te den la espalda. Dios siempre va a estar contigo. Y Dios va a honrar tu fe. Y sabes, es preferible ser desterrado. Hablando de lo terrenal, es preferible ser desterrado de un círculo social que ser desterrado del reino de Dios. Yo no sé usted, pero yo prefiero ser desterrado de un círculo social a que me hagan desterrado del reino de Dios. Porque lamentablemente muchos negarán su fe. Muchos negarán su fe. Los afanes de la vida, el trabajo, el dinero. Escuche esto. Los afanes de la vida, el trabajo, el dinero pueden matar tu fe. Y están decididos a matar tu fe. Están decididos. El trabajo, el dinero, el querer más. Y sabe, por eso yo les decía, es necesario morir para vivir. Es necesario perder para ganar. Conocí otro amigo y una amiga también conocimos por ahí también, que tenían o tienen actualmente un trabajo en un bar. Cuando ellos vinieron a Cristo, ellos decían y me decían: Juan Carlos, pero este es mi trabajo, yo me gano la vida así. Y sabes, ¿cómo hago si yo tengo que ver todos los días esto y tengo que estarle sirviendo copas de licor y tengo que ponerle cervezas en la mesa a las personas cuando llegan a ordenar? Y yo lo único que le pude decir es: pon tu confianza en Dios. Dios tiene lo mejor para ti. Y si Dios te llamó, Dios te va a sacar de donde te tenga que sacar. Pero sabes, muchas veces gana el afán y la ansiedad. Muchas veces hay personas que prefieren seguir en ese mundo y lamentablemente en ese mundo se dejan envolver, y cuando se dan cuenta, ese mundo los sacó del reino de Dios. No abandonaron aquel lugar donde sabían que podían caer y que podían ceder. Y así conocí a muchas personas que de repente hay algo, pero ponen tanto su confianza en el trabajo que ese trabajo los termina sacando del reino de Dios. El tiempo es necesario también para Dios. Que los afanes, el trabajo, el dinero no puedan matar tu fe. Y si tienes que dejar algo para recibir algo de parte de Dios, hágalo. No tenga miedo, confía en Dios, que Dios abrirá puertas. Cuando usted y yo honramos a Dios, Él honra nuestra fe. Amén. Él honra nuestra fe. Dice Mateo 6:21, porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Y la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro corazón hoy? ¿Dónde está nuestro corazón hoy en día? Y para ir terminando, el miedo, la enfermedad, el miedo al futuro, al mañana, al qué va a suceder, es algo que puede matar también la fe de muchas personas. Es algo que puede ahogar la fe de muchas
personas. Hay gente que dice, y de hecho quiero ser enfático aquí porque en una ocasión escuché a una persona que dice, y está bien desde un sentido espiritual, pero cuando nosotros entendemos que no depende de nosotros, sino que depende de Dios, entonces tenemos que rectificar nuestras palabras. En una ocasión escuché a una persona que llegó y me dijo, es que yo no tengo por qué enfermarme. Así dijo, yo no tengo por qué enfermarme, porque la enfermedad es del diablo. Así dijo, pastor, escuche, la enfermedad es del diablo. Yo no recibo ninguna enfermedad sobre mi cuerpo. Y yo, gloria a Dios, qué fe. Ojalá todos, ¿verdad? Yo por un lado yo decía, ojalá todos tuviéramos esa fe. Yo no recibo, pero estaba enferma. Okay. Entonces, ojo aquí, porque ella decía, yo no recibo ninguna enfermedad sobre mi cuerpo, pero estaba enferma. Tiene una dolencia, tiene una enfermedad. Entonces yo analizaba y yo decía, ¿qué es mejor? Confiar en la voluntad perfecta de Dios y decirle, Señor, yo sé que tú me puedes sanar, yo sé que tú lo puedes hacer, o decir, yo no recibo. Porque cuando yo digo yo no recibo, estoy diciendo, yo soy autosuficiente y yo soy ¿sabe? El yo tenemos que sacarlo de nuestra boca. El yo tenemos que sacarlo de nuestra vida. Es necesario que entendamos que hay una voluntad perfecta de Dios. Y sabes, si usted sabe de qué manera y qué día usted va a morir, me lo dice, para yo ver cuál es el secreto. Sí, porque hay gente que se acomoda a su muerte. Hay gente que dice, por ejemplo, esta persona me decía, no, es que yo no voy a morir así, esta enfermedad se va a ir antes de que yo muera. Y yo decía, bueno, confiemos en Dios, oremos, y si está en la voluntad de Dios, así va a ser. Pero sabe, hermano, la enfermedad es parte, escuche esto, la enfermedad es parte de lo que viene sobre este estuche, sobre este cuerpo, porque este cuerpo no es eterno. Este cuerpo se deteriora, este cuerpo se debilita, las defensas cada día se van debilitando y muchas veces no aceptamos eso. No aceptamos eso y creemos que vamos a ser eternos. Y entonces nuestra mente nos traiciona y no queremos muchas veces aceptar hacia dónde vamos. ¿Cuál es la mejor manera? Cuidarnos. Cuidemos nuestra salud. Cuidemos nuestra salud, porque también hay consecuencias sobre el cuerpo a causa de nuestras malas decisiones, ¿verdad? Si yo me acuesto comiendo chicharrón todas las noches, ¿verdad? Lógicamente, posiblemente se me va a hacer un taco de grasa, ¿verdad? En mi cuerpo, y puede que muera de un infarto agudo al miocardio, ¿verdad? De una vez. Son formas, pero también se pueden evitar. ¿Pero quién las evita? Nosotros las evitamos, pero recuerde que usted y yo estamos en la voluntad perfecta de Dios. No tenga miedo, hermano, no tenga miedo, hermana, al futuro, a lo que viene, a lo que ha de venir, porque usted y yo estamos escondidos en las manos de Dios. Y que usted y yo podamos decir, como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Puede levantar usted sus manos en esta mañana, póngase sobre sus pies en esta mañana, amén. Y vamos a decirle al Señor, Señor, para mí el vivir es ganancia y el morir, amén. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dígale al Señor en esta mañana, Señor, en tu voluntad está mi vida, Padre. En tu voluntad perfecta está mi vida, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, este pueblo, esta iglesia, Señor, que en esta mañana, Padre, han venido delante de ti, oh Dios, reconociendo, Señor, nuestra necesidad de ti, Padre. Porque tu palabra dice, Señor, y aquí Pablo lo escribió, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Escuche esto. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Dice, Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y escuche esto, iglesia.
y haga esto rema en su vida. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dice, tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Usted es más que vencedor en Cristo Jesús. Usted es más que vencedora en Cristo Jesús. Amén. Levante sus manos y diga conmigo en esta mañana. Diga conmigo: ninguna cosa creada podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Otra vez, ninguna cosa creada podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Dele un aplauso.